Sigamos con el estudio de la carta de Santiago, los dos primeros capítulos, íbamos a estudiarlo en 4 domingos, este es el tercero, así que el próximo domingo Tito va a terminar con la última parte. Y hoy me tocó un tema medio jodido a mí, que es la parte del juicio, digamos. Y habla, pero mire, lo importante es cómo termina este capítulo, esta parte que me toca a mí. Hay un triunfo. El versículo que termina dice, pero lo que triunfa, dice, hay un triunfo. Y que ese sea nuestro triunfo al tocar este tema y que lo que te toca hacer en tu vida. Porque miren, todos tenemos que juzgar. Sea una cosa, sea la otra, pero tenemos que hacer juicios. Y allí va a estar, y allí lo que hace Santiago pone un ejemplo cotidiano de ese entonces, que es trasladado a hoy en día a partes prácticas para nosotros. ¿Se acuerdan? Primer parte, Lucio tocó todo este tema, le tocó un tema largo a Lucio, habló sobre el autor, que lo describe allí en el primer versículo de Santiago, habló acerca de la fecha, como que los primeros años del cristianismo fue escrita esta carta, habló a quién fue escrita, aquellos judíos que habían sido esparcidos. Corto acá, la veo a Miriam sacando fotos. Si usted entra en el YouTube de la iglesia, están los mensajes grabados, abajo de todo, pica ahí y descarga todo el estudio que se está dando. Así que todo lo que usted ve allá, más todo lo que implica quizás el estudio, va a estar allí en el YouTube de la iglesia, o la plataforma que tiene la Reino Media, que tiene la iglesia, también puede estar allí los videos. Así que, para que ustedes lo puedan tener. Sigamos. Lucio habló acerca de las tentaciones, de las pruebas, cómo enfrentarlas. ¿Qué somos? La gracia que estamos en Cristo. Cómo combatir el doble ánimo. ¿De dónde venían las pruebas? Todo eso nos tocó en ese tema que le tocó a Lucio, pobre, poco tiempo exponer todo este tema. El domingo pasado habló Alfredo. Y recordamos, capítulo que él le tocó, habló acerca de la primera cosa, decía, mirá, recordemos ser pronto. Acá hay urgencia para oír. Y en el mismo versículo dice, pero hay que ser lento para algo. Para enojarse, para hablar. Y después Alfredo nos mostró allí en un espejo que la Biblia es como nuestro espejo donde nos podemos ver y reflejar allí. Y terminó hablando acerca de la verdadera religión. Y allí dice Santiago, mira, la verdadera religión es cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos. Pero Alfredo nos instaba a ir un poquito más allá de quizás un mensaje, a quizás involucrarnos un poco más en el cuidado de estas personas. Y después terminó hablando lo que era con respecto a mantenernos sin mancha la verdadera religión en este mundo. Bien, ¿qué nos toca hoy a nosotros? Nos toca a partir del capítulo 2, versículo 1, hasta el 13. Vamos a ir rápido. ¿Qué vamos a ver en estos temas en forma rápida y en forma general para que tenga una idea de entrada? El verdadero juicio, aquellos que nos toca decidir algo, juzgar algo, decir si nos conviene, no nos conviene, si está bien o no está bien. Eso dice que nace en un espíritu de imparcialidad. Si usted cuando entremos en el pasaje se va a dar cuenta que el que se lo analiza, el que se lo investiga, no son las dos partes que están en el juicio, sino acá el problema lo tiene el juez, aquel que tiene que tomar la decisión por alguien. Dice que ese juicio, el verdadero juicio, nace de la imparcialidad. Es como que si nosotros nos ponen una venda, nos cuentan, no importa quién esté, no importa quién sean, pero ¿qué es lo correcto? Dice que la segunda parte es que el juicio verdadero se sustenta simplemente con la obediencia a la palabra de Dios. Lo que tiene que ser la guía es la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a terminar, el juicio verdadero culmina con la misericordia. Hermosa palabra que nos toca a nosotros los cristianos. Miren, ¿qué decía el Señor Jesús? No juzguen si no quieren ser juzgados. O con la medida con que juzgan ustedes, así van a ser juzgados.
Con la vara con que medimos, que ya sea a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro amigo, con esa misma vara vamos a ser medidos nosotros. Así que tengan cuidado, decía el Señor. Dice, mire, los mayores pecados en la iglesia, en la historia de la iglesia, no fue quizás por ideologías o principios doctrinales, fue por discriminación. Siempre desde que vino Jesús a la tierra, lo primero que marcó, y le marcó a sobre todo fariseos y escribas, que eran las personas encargadas de la ley, miren, no hagan diferencia de personas. Las cosas cambiaron ahora. Jesús vino e hizo de los dos un solo pueblo. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. Cosa que les costaba entender a los religiosos de ese momento. Vamos rápido a leer la primera parte, los 4 primeros versículos de este capítulo. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Comienza a enumerar y comienza a dar en sí lo que va a desarrollar después el tema. Da el objetivo principal. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que entra con la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así arranca el capítulo. Mire, el hecho de que fueran a juzgar a la sinagoga siempre había sido así. El Señor en el Antiguo Testamento ya le decía, yendo a Deuteronomio, mire, si ustedes tienen un problema y no saben cómo resolverlo, vayan al sacerdote y consulten, antes de ir a los tribunales comunes. Vayan y pregunten a los hermanos, quizás con sabiduría, qué es lo correcto. Y así se debía mover el Antiguo Testamento los judíos. Debían ir a consultar, usted lo puede leer allí en Deuteronomio capítulo 17, arrancando del versículo 8. E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya aquellos días y consultarás, y ellos indicarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que ellos indiquen. Así le decía, por eso que iban a la sinagoga o al templo donde estaba el sacerdote a pedir que se juzgara. La práctica, eso en el Antiguo Testamento, la práctica en el Nuevo Testamento, pensar que hasta el año 85 los judíos se seguían juntando aproximadamente en la sinagoga y seguía el mismo procedimiento. Por esto es el caso de aquí que plantea Santiago. 2 personas que se presentaron a recibir y a ver qué es lo que hacían. Mire, y es triste, si uno lee 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 8, es triste y plantea allí un caso donde el problema entre 2 hermanos, y en vez de resolverlo como la Escritura lo dice, vayan y pregunten, vayan y consulten, hablen con las personas responsables de la sinagoga o del templo y pidan opinión, ellos fueron a los tribunales comunes de los hombres. Y dice así la Biblia, para avergonzaros os digo pues esto. Era una vergüenza que pasara eso. ¿Cómo que 2 hermanos no podían resolver un problema? Y aquí el problema que plantea Santiago es más o menos así. Dice que entran 2 personas a la iglesia, al templo, a la sinagoga, donde estaban juntos los hermanos. Y yo les decía esta mañana que dice que entra una persona con anillos, con joyas. Yo creo que acá no hubiese llegado, porque le roban todo antes de llegar, ¿no? Pero si entra una persona así, hoy en día, esta semana tuvimos el caso de Pablito, por ahí anda Pablito, que el amigo del enemigo lo estuvo visitando y le robó cuando se bajaba del colectivo. Dice que si se presentan esas 2 personas, y aquí está el juez, dice que o la persona, la distinción, uno lo sientan adelante para que se vea y el otro lo sientan atrás. Uno lo esconden y el otro lo muestra. Eran 2 personas. Y aquí el juicio se plantea así, digamos. El problema estaba
en la parte de imparcialidad. Acá se lo está analizando el juez. Mire, ¿por qué el juez hizo esto de que tomó uno, se sentó adelante y el otro se sentó atrás? ¿No eran dos personas que para la época que estaban viviendo, bajo el principio bíblico, eran iguales? El entrar aquí a la iglesia o estar en la comunión de los hermanos, ante los ojos de Dios, somos todos iguales. Nadie tiene mérito de nada ganado si no fuimos comprados con la misma sangre y bajo la misma misericordia. Y acá plantea, ¿no?, el hecho de que tener jueces con malos criterios. Mire, usted como Blatado y yo continuamente tomamos y hacemos juicios. Hacemos juicios y formamos una opinión de un hermano, de un trabajo, de una persona. Para tomar una decisión tenemos que analizar y decidir, hacer un juicio. Para elegir un amigo muchas veces hasta como papá quizás cometemos, no sé, el error de decir, mira, tenés cuidado, con este no te juntés. ¿No? Hicimos un juicio y decidimos que este no, y el otro sí. Es que debemos las personas continuamente tomar y hacer juicio. El problema no está en el juicio. El problema está en la imparcialidad que se da para ese juicio. Es lo que le está planteando aquí. Mire, Pablo siempre afirmó en sus cartas y los distintos autores que Dios no hace acepción de persona. Romanos capítulo 2, versículo 11, pues no hay distinción de persona delante de Dios. Efesios 6, 9 dice, porque no hay distinción de persona delante de Él. Dice Colosenses, injusticia recibirás la injusticia, y plantea de que no hay diferencia de persona. Pedro tiene que decir en la casa de Cornelio, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Lo que trajo la división en la iglesia fue esto. ¿Qué dividió la iglesia de la antigüedad? ¿Estás circuncidado o no estás circuncidado? ¿Comés o no comés? Juzgaban a las personas. Y costaba entender. Y Jesús continuamente en sus enseñanzas les marcaba, miren, no deben hacer esto. No deben pensar que porque quizás le decía a los escribas y los fariseos, andan con ropa resplandeciente, se atan cordones para indicar que son santos, que no hacen pecado, que se saben toda la Biblia, y hacemos distinciones. Y por eso los sentaban en los primeros lugares. No cometan ese error, dice, cuando ustedes van a una fiesta, siéntense en el último lugar, porque cuando venga el dueño de la fiesta, va a dar a cada uno el lugar que les corresponde, refiriéndose al juicio cuando venga el Señor. En el versículo allí, versículo 4, dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esa pregunta es una afirmación en realidad lo que hace. Para el relato del autor, para lo que el autor quiere enseñar, es una pregunta con una respuesta afirmativa. Dice que cuando se juzga con malos pensamientos, allí está el problema. El juzgar mal, en este caso, dice que afrenta al desprotegido y a Dios. En este caso lo viene planteando. Hacen diferencia de personas. Todos debemos juzgar y debemos tener presente estas cosas. Debemos saber y estar consciente de que la imparcialidad y la fe cristiana no son compatibles. Y lo digo con muchas veces tristeza en mi corazón, porque muchas veces yo lo he hecho. Muchas veces no he sido lo suficientemente imparcial, ya sea porque uno lo quiera a la persona a la cual tiene que juzgar o tomar una decisión, ya sea por ciertas condiciones,
pero una muchas veces no ha sido imparcial. Y la fe cristiana con la parcialidad no va. Ante los ojos todos de Dios son iguales. Primer punto, el juicio verdadero nace con base de la imparcialidad. Hoy necesitamos cristianos que sean imparciales, porque eso hace que contemos con personas que tengan juicio correcto y que podamos ir a consultar muchas veces cuando se complica la circunstancia y dice, mira, ¿qué opinás? Y es como plantea la Biblia, vayan y consulten, no hagan y caigan en tribunales de este mundo. Versículo 5, y avanzamos con la segunda parte, donde ya dice que el verdadero juicio tiene como base las Escrituras y comienza allí también a dar el ejemplo. Dice, hermanos míos, amados, versículo 8, oíd. Ya en el versículo 1 le había dicho que estén atentos y sean prontos para oír. Acá le vuelvo a decir, hermanos míos, usando este término que lo usa más de 15 veces el autor, esa oración pastoral que tiene y que demuestra su amor hacia sus discípulos, hacia las personas que le tocaba ayudar. En el caso de Santiago dice, hermanos míos amados. Oigan, miren, el verdadero juicio se sustenta sobre la obediencia. Lo primero que dicen, oigan, desde el Antiguo Testamento, Dios le venía diciendo a su pueblo, oigan a los profetas, oigan lo que le tienen que decir. ¿Y qué hacía el pueblo? Los escuchaba, los rechazaba, los mataba. Oigan, la voz de Dios, Dios quiere hablar, Dios está hablando, tienen que escuchar. Pueblo de Israel. Vamos al Nuevo Testamento, pasa exactamente lo mismo. En el Nuevo Testamento, Dios continuamente, muchos de los versículos dice, por ejemplo, Mateo 11, 15, el que tiene oído oiga, Mateo 13, 9, el que tiene oído oiga. Marcos, capítulo 4, versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Constantemente se nos insta a estar atentos y a escuchar la voz de Dios. Escuchar los consejos de personas que quizás tienen un mejor juicio que nosotros. Oigan, por eso le dice, sean prontos para oír y tardo para hablar. Y aquí le plantea, ¿por qué debían? Incluso dice, miren, Dios no ha elegido Dios. Mire, Dios siempre toma y Dios ha tomado sus decisiones y su elección. Antiguo Testamento, podemos leer un montón de versículos donde nos muestra que Dios ha elegido al pueblo de Israel. Dios eligió al pueblo de Israel, los separó para que cumplieran una función y reiteradamente no lo hicieron. No cumplieron la tarea que tenían que hacer. Al tiempo de Dios, en su reloj se marcó que Jesucristo viniera y eligió Jesús también a vos y a mí, los que no éramos de su pueblo, los que no éramos parte. Te eligió a vos y a mí. Dios ha elegido. Y dice Dios que eligió a los pobres de este mundo. Así está basado básicamente a los pobres en fe. Mire, Dios siempre va a estar del de más protegido, allí va a estar Dios. Y de su lado va a estar. Aquí no estaba que iba a tener mayor, que el juez lo iba a ver con mejores ojos a que era porque era pobre económicamente. Dice que Dios eligió a aquellos pobres en la fe para hacerlos ricos. Y dice que los hizo herederos, coherederos con Cristo de las cosas celestiales. Qué bueno es saber que junto con Jesús, a pesar de que, por ejemplo, en esta época la religión oficial
prácticamente los dejaba fuera, los pobres económicamente, los que eran pobres económicos, quedaban afuera, eran excluidos. Y aquí dice, bueno, bienaventurados, dice, los pobres, Jesús habla en las bienaventuranzas. Aquí le dice que los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido, hablar allí de lo que es el reino de Dios, las promesas que Dios dejó en su reino, lo que significa, y ahí podríamos entrar en distintos temas teológicos, si el reino es ahora, no es ahora, qué es lo que implica el reino, todo lo que ustedes me quieran decir. Dice un autor que la paradoja teológica del reino es de que es ya, pero aún no. Estamos en el reino. Vos y yo somos los que manifestamos el reino de Dios en esta tierra, pero todavía no está completo el reino de Dios, a su debido tiempo. Dice que ellos son herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero dice que hemos afrentado al pobre, que el rico lo oprime con su dinero en los tribunales, que los blasfeman en buen nombre. Dice, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, que está llevando allí a los mandamientos. A ustedes que tanto quieren y que tanto vayan a los mandamientos y se van a dar cuenta que desde la antigüedad Dios dice que deben amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Siempre estuvo así. Siempre fue así, desde la antigüedad. Dios, cuando vino Jesús, simplemente, cuando le preguntaban cuál es el mayor mandamiento, amarás a Dios, y ese lo sabía, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en el juicio el amor tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, amar al prójimo. Y podemos encontrar un montón de versículos bíblicos que muestran de que debemos y que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Por eso lo lleva al término legal. Por eso lo lleva a lo que ellos muchas veces le criticaban a esta gente. Debemos cumplir la ley de Dios para tener un juicio verdadero. Juzgar como juzga Dios. Dificilísimo. Pero ¿por qué esto sigue? Y yo le decía que tiene una cuota hermosa de triunfo, la última parte. Debemos que ser imparcial para juzgar, debemos basarnos en los principios bíblicos para juzgar. Y la última parte, allí es lo que podríamos definir como transgresión a la ley. Y él explica más adelante, mire que por más que ustedes obedezcan todos los mandamientos y desobedecen uno, se hacen responsables de todo, y le da a entender que la ley era imposible cumplirla. Versículo 10. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese uno de sus puntos, se hace culpable de todos. Porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced. Mire, esto es un principio que si lo cumpliéramos, ¿cuántas personas se acercarían más a Cristo? Muchas veces hay tanta dualidad en nuestros pensamientos, en lo que hablamos y decimos a lo que hacemos, que muchas veces el Evangelio entra en duda. Dice, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieron misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, le estaba diciendo allí el autor, que ¿qué es guardar la ley? Dice, miren,
quizás guardar la ley para ustedes es una cuestión de cantidad de mandamientos que pueden llegar a cumplir. Santiago le está diciendo, mira, aparte de la cantidad depende de la calidad. Y quizás para ustedes es la jerarquía. Ellos, los judíos, tenían jerarquizaban los mandamientos, este es más importante, y bueno, este quedó último, quizás no es tan importante. Mire, para Santiago no es cuestión de cantidad ni de jerarquía, es cuestión de poder traducir la fe en acción. Lo que yo creo, lo transmito, lo practico, lo hago. Y el tema del juicio siempre termina, dice, miren, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es lo que Jesús aplicó con nosotros. ¿O vos y yo éramos capaces de cumplir toda la ley? Ninguno. Dice que la ley nos condena. Y si lo tomamos, nos vamos a la ley, vos y yo somos culpables y merecemos la muerte eterna. Porque es el castigo al pecado. Esa es la definición y eso es lo que te toca a vos y a mí si nos basamos en la ley. Pero, dice, vino Cristo. Cumplió la ley en su cuerpo, en la cruz. Cargó el pecado tuyo y cargó mi pecado, lo que la ley pedía. Pero hubo ese grado de misericordia por nosotros. Nos vio con tanta necesidad espiritual que vino a buscarnos. Dice que cuando Jesús veía a la multitud, su interior, sus vísceras, se retorcían al ver que estaban como ovejas sin pastor. Y Jesús vino. Y allí estuvo la misericordia. La que te cubrió a vos y me cubrió a mí, que hemos recibido a Cristo. La que a través de la misericordia se ve la ley y el Padre nos ve santos y sin mancha. Porque nos ve por medio de Jesucristo. Y si en esta noche estás aquí y querés ser un buen juez, una persona sabia en tomar decisiones correctas, tenés que ir a la cruz de Cristo, si todavía no lo hiciste. Porque allí es donde podemos conocer cómo juzga Dios. Y como fuimos juzgados nosotros con ese grado de misericordia, cuando a nosotros nos toque juzgar, ese grado de misericordia tiene que estar en ese juicio. Y hoy en día vivimos juzgando. Las redes sociales viven juzgando. Basta poner con algo para leer los comentarios de abajo. Y allí todos son inteligentes, todos son sabios, cada uno da su opinión y cada uno, son todos jueces. ¿O no es así? Miren, yo por ahí cuando leo las noticias también, ¿no? Se va abajo de todo a ver qué dice la gente. ¿No? Y hay, porque muchas veces nos matamos de risa lo que dice la gente, allí abajo en los comentarios. Cada uno fija su posición. Y si Dios tendría que fijar su posición conmigo, soy condenado a la muerte, porque soy pecador. Si todavía no recibiste a Cristo, hoy es el momento de poder tener la posibilidad de juzgar correctamente. Tu familia lo necesita, tus hijos lo necesitan, tu trabajo lo necesita, tu entorno necesita personas que juzguen correctamente, que no hagan diferencia de persona, sino frente al hecho se haga lo correcto. Y eso cuesta un montón de cosas. Cuesta quizá una amistad, cuesta quizá un trabajo, cuesta mucho. Y Jesús les dijo, miren que yo no quiero tanto sacrificio. Lo que yo quiero es misericordia. Ojalá que cada uno de nosotros pueda ser identificado con una persona que es, su característica principal es que tiene misericordia. Hoy en día se necesita tanto de personas con misericordia. Lo que tuvo es simplemente Jesús con vos y conmigo. Ese grado de misericordia. Que en el juicio que te toca hacer, más aún si hay una persona detrás, nunca dejes la misericordia fuera.
Dice que lo que triunfa en el juicio es la misericordia. Cuando te toque ser juez, no te olvides que lo que Dios pide es misericordia. No que hagas el oído o el ojo ciego al pecado o a las cosas, no, sino que hagas lo correcto. Que juzguemos como Dios lo haría. Sí, imposible muchas veces, pero nos dejó su palabra para tratar de conseguir una guía y que la misericordia la podemos tener todos. Y simplemente pensar lo que hizo Jesús con vos y lo puedas aplicar al resto. Dios nos permita ser jueces sabios. Acá el juez que estaba, no era ni el rico ni el pobre que estaba siendo analizado, era el juez. Y que podamos en nuestro juicio primar la misericordia. Porque en la ley primó la misericordia de Dios. Muchas veces somos tan propicios a tratar de más totales ajenos, no es aplicar la ley, y no estudiamos el espíritu de la ley. Que Dios nos dé un espíritu inteligente, sabio, y cuando nos toque juzgar, prime la misericordia en cada uno de nuestros juicios. Continuamente vivimos aplicando juicios, ya sea hacia personas, porque opinan distinto que nosotros, porque son de Colón, de Unión, un partido o el otro, una condición social u otra. Aquí, bajo los ojos de Dios, todos iguales. Gloria a Dios por esto, porque en mí no había nada bueno para ser considerado justo, sino que Jesucristo tuvo misericordia de mí y me vino a buscar. Hoy vino por vos también, si no lo tenés a Cristo en tu corazón. Te invito a que te acerques a la cruz de Cristo. Pidas perdón por tus pecados, arregles tus cuentas con Él, porque Él vino para buscarte. Él vino no a buscar justos, sino a buscar pecadores. Él no quiere tu sacrificio, Él quiere tu misericordia. Como actuaron con vos, actúa con el resto.